Considerado uno de los mayores imperios de la historia, que se destacó por ser muy adelantado a su época, una increíble civilización que hoy en día es causa de gran admiración por el progreso que llegó a conseguir. Fundada en el año 753 a.C., surgiendo como una comunidad pequeña cerca del paso comercial del río Tíber en la actual Italia, y que con el tiempo se convirtió en una gran ciudad que expandió su poder e influencia por Italia y gran parte del mundo entonces conocido. Historia de la música, volumen 10, Romanos. En este imperio de vastos territorios y glorias, la música desempeñó un papel fundamental, entrelazando los hilos de la vida cotidiana, la religión, el entretenimiento, la cultura e incluso el ejército. El carácter polifacético de la vida musical romana se refleja en los instrumentos musicales, tal como lo demuestran las representaciones iconográficas, las referencias literarias de autores como Cicerón, Quintiliano y Ovidio, y restos arqueológicos de instrumentos que han llegado hasta nuestros días. La música romana estaba sometida a influencias extranjeras, primeramente la de los etruscos, civilización que habitó en el centro de la península itálica, más tarde a la de los griegos y finalmente a la música de Oriente, Egipto. Todo esto fomentado por el comercio y el tráfico y por la inmigración de músicos y esclavos que llegaron a Italia desde todos los países del imperio, importando sus propios instrumentos y música. La música en un contexto religioso resonaba en los templos, acompañando los rituales que conectaban a los romanos con sus dioses. Cada nota, cada melodía era una gran expresión de devoción y una búsqueda de lo divino. Las compañías de sacerdotes, conocidos como los Aili, fueron fundadas ya en la legendaria Era de los Reyes y sobrevivieron hasta tiempos imperiales. Un cantante principal, Bates, o un bailarín principal, Praesult, realizaban danzas arcaicas y canciones responsoriales en honor de Marte y Quirinos, de acuerdo a un ritual estricto. En los teatros de mármol, la música se fusionaba con la actuación dramática. Los romanos disfrutaban de espectáculos teatrales donde se encontraban mimos, actores, danzarines y músicos conocidos como histriones, palabra de origen etrusco cuyo significado es danzarín. Sin duda, el género que más triunfó en Roma y que en general estaba bastante establecido en Italia fue la pantomima. La pantomima romana estaba representada por bailarines de Egipto, Siria y otras provincias. Durante el imperio adquirió un repertorio estilizado de gestos y figuras de danza. Además de la danza, llevaba un acompañamiento musical de tibias, siringa, guitarra y otros instrumentos. Generalmente los bailarines, cantantes e instrumentistas eran dirigidos rítmicamente por músicos de tibia que llevaban sonajeros en los pies para precisamente marcarles el ritmo. También se emitió la poesía griega. Catulo y Horacio fueron unos de los más grandes poetas romanos que escribieron piezas para cantantes y coros que se acompañaban de la lira, el arpa, el laúd y la cítara. En los banquetes suntuosos y las celebraciones sociales, la música añadía un toque de elegancia y alegría. Los romanos sabían cómo deleitarse en los sonidos mientras compartían momentos de alegría y camaradería. El creciente lujo de las clases dominantes atrajo a un mayor número de artistas extranjeros durante los primeros años del imperio. Famosas y notorias bailarinas, saltatrices de Egipto, Siria y España realizaron sus bailes exóticos en tabernas, en la calle y en las plazas con el acompañamiento de crotales, címbalas, tímpanos e instrumentos de viento extranjeros como las amubayes sirias. Su ejemplo y el ímpetu que surgió de la danza teatral de la pantomima promovió la danza en otros niveles de sociedad. También existía otro tipo de música en la antigua Roma. Era la que acompañaba uno de
los espectáculos más grandes y populares de la ciudad, la lucha entre gladiadores, y de otro tipo que se podían ver en los anfiteatros. Era esta música. Distaba mucho de ser culta y evidentemente tenía un tinte mucho más popular. Adentrándonos un poco más, y como se mencionó anteriormente, la música romana siempre tuvo influencias extranjeras. Sin embargo, los romanos, al adoptar estos instrumentos, los perfeccionaron y desarrollaron. Algunos ejemplos de estos instrumentos son la tibia, considerado el instrumento nacional romano. Inicialmente designaba una flauta de hueso o una flauta travesera etrusca. Luego el término pasó a designar el instrumento tipo aulos griego de doble lengüeta. Siguiendo con las flautas, los romanos también tenían unas flautas de pan o sinrix, algo parecido a la flauta pastoril griega. La tuba era una trompeta recta que provenía de los etruscos y que estaba emparentada con el salpinx griego. El litus era una trompeta etrusca de campana curva. Era parecida a la anterior, a la tuba. La trompeta recta, pero cambiaba su final, que es curvo y tiene la forma de una pipa de fumar. Por otro lado, tenemos la bocina, una trompeta plegada con una boquilla desmontable. Recuerda a un trombón de varas, pero más corto como la trompeta. Este instrumento era originalmente pastoril, pero poco a poco subió de rango hasta convertirse en un instrumento de culto. Existen además instrumentos de cuerdas, especialmente las liras y citaras típicas de la zona mediterránea. El número de cuerdas de ambos instrumentos se incrementó en Roma y también se agrandaron los cuerpos. Esto fue muy importante para el desarrollo de la música artística y para los virtuosos. Por otro lado, encontramos el arpa angular, con caja de resonancia angular vertical, y el laúd de cuello largo, originario de Oriente y popular en la época romana tardía. Ambos se desarrollaron más para su uso en ocasiones públicas y domésticas. Entre los instrumentos de percusión tenemos los siguientes: los tambores de armazón o timpanum, la címbala, platillos de bronce y otros instrumentos como pandereta, crotala, sonajas, introducidos en Roma con los cultos helenísticos de misterio y se utilizaron en la música popular del teatro, la danza y el entretenimiento general. Por último, tenemos los escabilum, que son sonajas para los pies que se usaban para la danza a los dioses. En cada piedra gastada por el tiempo, en cada columna que se alza hacia el cielo, encontramos no solo la huella de un imperio que conquistó vastos territorios, sino también una sinfonía perdurable. Los antiguos romanos, en su grandeza y sabiduría, dejaron un legado musical que resuena a través de los siglos.